Las 12 menos 10. Esta es la historia de mi vida, así de escueto pero así de amplio. Este documental es un viaje a través de más de 20 años de mi vida y espero que con él la gente pueda conocerme un poco mejor. Incluye mis buenos y no tan buenos momentos, revelando algunos de mis secretos mejor guardados y mostrando la evolución en la vida real de un sueño hecho realidad. Con este tuit presentaba Fernando Torres y nos contaba que el día 18 de septiembre sale su documental. Jorge Pérez Vega es el productor ejecutivo y compañero nuestro de A3 Media Estudios. Hola Jorge, buenas noches. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Y gracias por atendernos lo primero a estas horas de la noche, te lo agradezco mucho. Gracias a vosotros. Bueno, que la espera está llegando a su fin. Recuerdo que hablábamos contigo hace más o menos un año o así, decías que teníamos que esperar, pero ahora sí, el 18 de septiembre por fin sale a la luz, ¿no? Correcto, el 18 de septiembre ya se va a poder disfrutar de bueno, pues un poco lo que ha dicho Fernando en ese tuit, ¿no? De toda una historia que creemos que es extraordinaria y que seguro que va a gustar no solo a los aficionados al Atlético o a los aficionados al fútbol, sino a los aficionados a las buenas historias en general. Lo primero de todo, y antes de nada, pensando en el consumidor, el documental imagino que irá en varios capítulos, ¿no? No, es un único documental, es una película documental de aproximadamente 1 hora y 45 minutos de duración, donde repasamos absolutamente toda la trayectoria de Fernando. Vale, y para situarnos un poco, Jorge, ¿cómo y cuándo y dónde surgió la idea de hacerle un documental a Fernando? Pues es que la historia de Fernando es una historia extraordinaria, ¿no? Entonces, cuando lo que tratas es de llegar a una plataforma y convencerles con un producto, al final lo que se trata de encontrar son grandes historias, y la historia de Fernando tiene todos los ingredientes para interesar al gran público. En primer lugar, teníamos una retirada, ¿no? Que es un momento muy especial en la vida de los futbolistas. Sí. Seguro que en televisión no se ha retratado nunca ese momento, que son esos últimos días en los que, bueno, empiezas siendo futbolista y cuando cuelgas las botas te conviertes en ex de un minuto a otro, ¿no? Y es un momento muy intenso porque, aunque en el caso de Fernando es una decisión muy madurada, al final no deja de ser ese momento en el que te enfrentas a esa realidad, en el que cuelgas las botas en lo que ha sido una carrera profesional extraordinaria, ¿no? Y a partir de ahí echas la vista atrás y descubres que hay un montón de momentos que son realmente únicos en la vida de un deportista y que lo hacen especial, y que por tanto la historia lo convierte en especial. No quiero que un chico sí, perdona. Sí, digo Ángel, que no quiero destripar nada, perdona Jorge, pero claro, es que me lo estabas contando, cómo son las últimas horas de Fernando Torres cuando pasa de futbolista a exfutbolista. Esas últimas horas antes del partido, sus últimos pensamientos de Fernando, ¿se pueden ver en el documental? ¿Se ven en el documental? Sí, vamos a ver cosas con él. Lo que pasa es que Fernando es fundamentalmente una persona muy tranquila y muy reflexiva, ¿sabes? Entonces, en realidad, es alguien que tenía todo muy, muy meditado, que tenía claro que había llegado el momento en el que, en la parte deportiva, él consideraba que ya no estaba para disfrutar del fútbol como él lo concibe, y para ser sincero consigo mismo y con sus aficionados y con su amor por el fútbol, pues había llegado ese momento, ¿no? Pero te decía que, aparte de ese instante, que es el punto de partida de la historia y que por tanto lo hace especial, es que es la historia de un niño que con 17 años echa un club a su espalda en uno de los momentos más complicados. Y es la historia de un chico que decide irse del club de su vida, y que gracias a ese traspaso se sientan las bases de lo que es el Atlético que tenemos ahora. Con ese dinero de ese traspaso se sientan las bases de este Atlético ganador. Y es la historia de un chico que es de los primeros ejemplos que dan el salto a un fútbol inglés, donde es una persona querida, respetada y admirada por futbolistas, por aficionados, por periodistas. Y es la historia de la vuelta de un hijo pródigo. Y es la historia de un gol que cambió la historia del fútbol de selección de este país. Entonces, si realmente empiezas a hilar acontecimientos, estás ante una historia única que evidentemente tiene muchísimo interés, contada en primera persona por Fernando,
y luego por muchísima gente que ha sido compañero, entrenador o lo ha observado desde fuera como grandes periodistas o rivales en el campo, ¿no? Dinos algún caso. ¿Quién sale de testimonios en este documental? Uy, pues sale muchísima gente. A mí me gustó mucho ir a Gerrard. Un jugador de la categoría de Gerrard, le oyes hablar de Fernando Torres como amigo y como compañero en el campo y es realmente muy, muy emocionante, ¿no?, lo que piensa un jugador de su categoría. Luego, si quieres un poco de morbo, pues también es muy interesante Mourinho, ¿no? Por ver un poco cómo fue ese choque entre Fernando y Mourinho en la época del Chelsea, ¿no? Sí. Todos conocemos el carácter de José Mourinho. Entonces, nos vamos a mover en todos los espectros. Vamos a ver compañeros como Iniesta, compañeros como Reina. Vamos a ver a gente como Mourinho, como Benítez, como Gerrard, Iniesta. O sea, hay una inmensa cantidad de compañeros que han querido participar en esta historia y nosotros muy agradecidos porque el nivel es muy, muy alto. ¿Recuerdas qué dijo Fernando cuando hablasteis por primera vez de te vamos a hacer un documental? ¿Se lo propusisteis vosotros o fue al revés? No, se lo propusimos nosotros. Me acuerdo, mira, te voy a contar una anécdota porque ahora con el paso del tiempo y ya con la tranquilidad de tener todo terminado, pero yo recuerdo a Fernando y a Antonio Sanz y Antonio dijo una frase que en el momento me dejó con una carga enorme y me dijo, mira, Jorge, os entregamos 18 años de la carrera de Fernando. Por favor, tratadlo bien, ¿no? Entonces, es ese momento en el que sientes esa responsabilidad de decir, Dios mío... ¿Dónde me he metido, no? Exacto, o sea, que seamos capaces de retratarlo bien. Hay una cosa que como profesionales nos gustó muchísimo a todo el equipo, y es que siempre quedó claro que esto no era una loa a Fernando. Yo creo que una de las cosas también muy interesantes del documental es que vamos a ver luces y sombras. Fernando lo dice en su propia comunicación. Esto, en la carrera tan larga de un futbolista, no todos son éxitos ni mieles. Hay momentos en los que él hace una reflexión clara y reflexiona sobre posibles errores, sobre cosas que si fuera ahora quizá haría de otra manera, que yo creo que van a dar bastante que hablar. Y hasta ahí puedes leer, ¿no? Y hasta aquí puedo leer. Vale, me lo imaginaba. Hombre, te anticipo o anticipo a la audiencia. Bueno, pues hay una reflexión sobre su participación en el Mundial de Sudáfrica, que yo recuerdo perfectamente esa entrevista, donde estuvimos muchas horas de conversación con Fernando y cuando llegamos a ese punto se hizo un silencio en la sala, todos siendo conscientes de que lo que Fernando nos estaba contando era algo que no habíamos escuchado antes, por poneros un ejemplo. Y como eso vamos a tener oportunidad de disfrutar de más cosas. Es un documental sincero, es un documental donde Fernando cuenta las cosas tal y como él las siente y tal y como él las ve, no se guarda nada. Y creo que eso, y me entenderás como profesional de la comunicación, es lo que al final todos buscamos, ¿no? Es decir, creo que ha habido un excelente trabajo del equipo en generar un ambiente en el que él se sintiera cómodo y, bueno, pues lo que te decía, ese momento en el que Fernando y Antonio te dicen, pues mira, es que todo lo que te vamos a entregar son nada más y nada menos que 18 años de carrera profesional con todo lo que hay detrás, como te he comentado antes, ¿no? Es decir, oye, es una responsabilidad enorme y creemos que el resultado va a estar a la altura de Fernando y de su propia carrera. Claro, la siguiente pregunta que se me ocurre, ahora que me dices esto de los 18 años, cuando te lo dice Antonio Sam, su jefe de prensa y su asesor durante tanto y tanto tiempo, y todavía sigue siéndolo, es ¿qué pensó Fernando cuando vio por primera vez el documental? Algo sabrás, ¿no? Bueno, pues yo creo que la primera sensación que te produce es que cuando lo ves por primera vez dices, wow. Me están haciendo esto, a mí un documental, claro.
es todo esto, ¿no? Es decir, bueno, trabajamos muy de la mano con ellos también porque siempre hay cosas que hay que matizar y cuestiones que hay que pulir, pero en líneas generales siempre teníamos claro cómo queríamos contar la historia, sobre todo para que el espectador la disfrutara y la entendiera en su totalidad. Hay muchas cosas que son necesarias explicar para poder entender lo que sucede a posteriori, ¿no? Y bueno, yo creo que Fernando, hombre, es una cuestión que tiene que decir él más que nosotros, pero creemos que está satisfecho con el resultado. Al final siempre te quedan minutos, ¿no? Dices, es que claro, sintetizar una carrera tan increíble como la de Fernando, pues siempre deja algunas cosas que no se pueden contar con la profundidad que quizás requieren, pero es un trabajo de orfebrería al final, ¿no? Y como decimos, son 105 minutos trepidantes que comienzan con imágenes inéditas hasta para Fernando, que no las recordaba, y que ahí hubo una labor de búsqueda estupenda de nuestro equipo de dirección y de guión, de Laura, de José Ortuño, de Arturo Lezcano, buscando y al final se encuentran joyas que yo creo que van a disfrutar mucho también los aficionados. Oye, una de las preguntas que seguramente se estará haciendo la gente que nos esté escuchando es si es un documental de fútbol o si es un documental de fútbol y de la vida de una estrella como Fernando Torres. Mira, te voy a responder con un ejemplo. Decía antes el compañero que cuando asistía con el Atlético de Madrid siempre vio a Fernando pararse a firmar autógrafos. Bueno, pues vamos a entender, hombre, evidentemente es una persona muy educada, donde además sabe perfectamente la importancia que tiene el fan en el mundo del fútbol, pero detrás de un hombre siempre hay una o varias mujeres importantes y vamos a entender una mujer, la importancia que tuvo en el comportamiento de Fernando, para que os hagáis una idea. Es decir, hasta esas cosas, ese tipo de anécdotas en las que se habla de la firma de autógrafos, hasta ese tipo de cosas tienen hueco en el documental. Hay cosas, evidentemente es un repaso amplio de su trayectoria futbolística, pero también vamos a conocer a Fernando persona y al Fernando con pensamientos de futuro, ¿no? Y yo creo que eso es lo que hace el documental una cosa más completa. No es solamente una colección de goles. Evidentemente hay que recordarlos porque muchos de ellos son auténticas obras de arte y tienen alguna trascendencia brutal, ¿no? En la historia de este deporte, como el que comentábamos antes en la Eurocopa de 2008. Pero vamos a disfrutar de otras anécdotas muy curiosas y que yo creo que son muy, muy emocionantes. Vale, voy a terminar con tres muy rápidas. La primera, claro, me hablabas de las anécdotas. ¿Alguna anécdota que hayáis tenido en la grabación, en el rodaje, en el día a día con Fernando que se pueda saber? Sí, bueno, mira, yo creo que todo el equipo se quedó con una cosa que fue maravillosa, que yo creo que va a dar mucha envidia a los aficionados al fútbol. Hicimos un trayecto en furgoneta desde Liverpool hasta Londres y bueno, pues Fernando como uno más, o sea, no quiso ir hacer el trayecto en avión, no, yo me voy con vosotros en la furgoneta de producción. Y bueno, pues estuvimos 3 horas de viaje. Y claro, cuando tienes la oportunidad de compartir con Fernando asiento en la furgoneta y hablar tranquilamente de lo divino y de lo humano, ¿sabes? Esas conversaciones ya no con el ídolo futbolístico, sino con la persona, eso es auténtica maravilla, ¿no? Poder estar con él en Anfield Road, que es el templo de las tradiciones del fútbol, y que te vaya contando, mira, pues aquí en tal partido y aquí, bueno, no te imaginas lo que es tener que limpiar las botas, no sé qué, o tocar el cartel de You Never Walk Alone, o sea, ese tipo de cosas, o sea, todo contado por él, pues es increíble, ¿no? Y luego, pues también es muy divertido cuando hemos viajado con él a Japón, hemos viajado con él al Reino Unido, en España, ¿no? Un poco también cómo es el fan en cada uno de los países, ¿no? Es decir, en Japón el fan
le rodea, pero haciendo una burbuja de seguridad, jamás le molesta. En Londres estuvimos comiendo con él en un restaurante y nadie nos molestó, y llegas a España y bueno, es imposible salir a la calle y grabar sin que tengas que parar cada 10 minutos a foto, ¿no? Y como esta, pues obviamente muchísimas, ¿no? Porque son horas con Fernando, muchas horas de trabajo al final. Y bueno, sobre todo es disfrutar del personaje, ¿no? Por encima del ídolo futbolístico, la persona, que es una persona extraordinaria, cercana, muy divertida, culta, o sea, bueno, pues en ese sentido, fuera de la camiseta del equipo, es extraordinario. Voy terminando, pero claro, aparte de todo esto que me estás contando y aparte de la figura humana de Fernando, imagino que será también una parte muy importante del documental la vuelta al Atlético de Madrid. Sí, señor. Sí, señor. Ahí, hombre, es lo que decíamos antes, es la vuelta del hijo pródigo. Y bueno, pues fue una vuelta con sus luces y con sus sombras. Y ahí también tendremos oportunidad de conocer cómo vivió Fernando esa vuelta, ¿no? Él cierra el Calderón con goles, se despide con goles en el Metropolitano, o sea, tiene un vínculo, llena de una manera increíble. Es decir, yo esto cuando realmente te lo cuenta te emociona muchísimo, cómo llena un estadio Vicente Calderón para recibirle, ¿no? Es decir, puede haber más comunión entre una afición y un jugador, ¿no? Y luego, pues quizá hubo cosas que hicieron que esa vuelta pues no fuera tan plena como él pensaba, ¿no? Y quizá pues sea otra de las cosas que también den que hablar en el documental. Me lo imaginaba. Y ya para acabar, dice Fernando qué va a hacer con su vida, porque yo sé que se está sacando el carnet de entrenador y demás. A lo mejor en el documental cuenta algo que no sabemos. Deja interrogantes y el espectador tiene la capacidad de sacar sus propias conclusiones. Vale, perfecto. Pues nada, habrá que interpretarlo entonces. Jorge Pérez, que ha sido un placer, ¿eh? Muchas gracias por contarnos cómo es este documental que se estrena, repito, el 18 de septiembre. Fernando Torres, el último símbolo. Lo dicho, que te agradezco mucho que hayas estado con nosotros. Gracias a vosotros, Ángel, de verdad que un placer. Hasta luego, un abrazo. El 18 de septiembre, Fernando Torres, el último símbolo. Yo, desde luego, no me lo voy a perder. En Amazon Prime y la producción de esta casa, de A3 Media Studios. Las 12